Bienvenidas a Teología para Mujeres, un espacio diseñado para edificarnos las unas a las otras por medio del estudio y la exposición de la palabra de Dios. Mi nombre es Katy Palma y antes de iniciar con el video donde vamos a estar hablando del hábito número 3 de una mujer verdaderamente fuerte, te invito a que vayas a la lista de reproducción y escuches los videos anteriores para que puedas escuchar la serie completa. Y si al finalizar este video es de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal, le actives la campanita de notificación para que sepas cuando hemos subido otro video, le des like, nos dejes tu comentario y puedas compartirlo con alguien más. Y ahora sí vamos a iniciar con el hábito número 3 y esto se trata de deshacernos de la carga. Sobrecargar un buque es una de las cosas más peligrosas que una compañía naviera puede hacer. Es por eso que los buques de carga tienen una línea dibujada a los lados que indica el nivel de carga que estos son capaces de llevar. Si esa línea desaparece abajo del agua a la hora de ser cargado, quiere decir que su límite de carga sobrepasó y que está en gran peligro de hundirse si sale a alta mar. Eso sucedió con el transbordador Sewol de Corea del Sur el 16 de abril de 2014. Este iba sobrecargado con 3 veces más la carga máxima que podía soportar y llevaba 476 pasajeros, la mayoría estudiantes de secundaria. Todo iba bien hasta que se enfrentaron a una desafiante vía fluvial con corrientes muy peligrosas. El timonel giró el timón bruscamente para redirigir el barco y todos los contenedores más pesados se movieron hacia un lado del barco, lo que causó que el barco se ladeara y el agua empezara a infiltrarse. No pasó mucho tiempo antes que el barco se hundiera. 300 de los 476 pasajeros murieron en aquel fatídico día. El capitán y 3 miembros de la tripulación fueron acusados de homicidio. Decenas de funcionarios que trabajaban para la compañía fueron encarcelados y esto desencadenó una persecución y asesinato del dueño de la naviera. Este fue uno de los acontecimientos más grandes y fatales de la historia reciente de Corea del Sur. Todo eso se pudo haber evitado si la tripulación no hubiese sobrecargado el barco. De la misma forma, la Biblia dice que las mujercías de Éfeso estaban cargadas de pecado. Esos pecados no las dejaban avanzar, las volvían inestables y susceptibles a sufrir una tragedia. Existen cargas que estamos supuestas a llevar. La palabra nos enseña que es el Señor quien nos ayuda a llevarlas y que Él no nos dará cargas más pesadas de las que podamos llevar. Pero la carga del pecado no estamos supuestas a llevarla, sino es necesario que nos despojemos de ella si queremos navegar de una manera segura y llegar bien a nuestro destino. Ahora, vamos a definir qué es el pecado. En la actualidad, muchas personas piensan que son libres para vivir como quieran. Piensan que no pueden hacer lo que quieran, más bien piensan que pueden hacer lo que quieran siempre y cuando no lastimen a otra persona, está bien lo que ellos hagan. Piensan que el único pecado que existe es que lastimes los sentimientos de las demás. Piensan que si dices algo que haga sentir mal a otra persona, estás actuando mal. Si bien nuestro pecado puede dañar a otras personas, no es eso lo que la Biblia enseña acerca de lo que en realidad es el pecado. La Biblia enseña que el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con lo que tú y yo pensamos o consideramos que es bueno o malo. La Biblia nos enseña en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también enseña que si confesamos nuestros pecados, Él,
o sea, Jesucristo, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo podemos leer en 1 de Juan 1:9. El problema es que muchas veces estamos cargadas de pecado debido a que no lo confesamos. Y eso nos vuelve mujeres débiles, fáciles de engañar y manipular. Pablo dice que estas mujercillas estaban cargadas de pecados. Aunque asistían a la iglesia y profesaban creer en Jesús, no querían deshacerse de su carga. Y esto no les permitía desarrollarse y madurar espiritualmente. La palabra que Juan usa para confesar en 1 de Juan 1, del 8 al 9, es homologeos. Homos, que significa igual, y legos, que significa hablar. Es decir, la idea que transmite Juan cuando dice que si confesamos nuestros pecados es que nos ponemos de acuerdo para hablar y pensar lo mismo que Dios dice de nuestro pecado. Por ejemplo, usted puede pensar que usted no es una persona envidiosa, pero si le molesta que otra persona se vea bien físicamente, eso es envidia, aunque usted no lo reconozca. La confesión puede ser sincera o puede ser falsa. Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia de esto. El primer ejemplo lo encontramos en Mateo 27 y lo vamos a buscar versículos 3 al 5 y se trata de Judas Iscariote. Dice la palabra: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, podemos ver que Judas confesó: he pecado, pero su arrepentimiento no fue genuino, porque en vez de ir y pedir perdón al Señor, fue y se ahorcó. Nosotros también podemos tener arrepentimientos falsos, confesar nuestros pecados, pero nuestra actitud sigue siendo la misma ante el pecado. Y el otro ejemplo que vamos a ver es el rey David. Y vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si usted ha leído el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, sabe que el rey David cometió dos pecados horribles. Aunque delante del Señor todos los pecados son horribles. Pero los pecados que David cometió fueron adulterio y asesinato. Pero en el capítulo 12, el profeta Natán confronta a David y éste inmediatamente reconoce que ha pecado. Pero hay una diferencia entre Judas y David. David dijo: he pecado contra Jehová. David reconoció que había faltado a la ley y a la santidad del Señor, y eso le dolió en su corazón. El verdadero arrepentimiento duele, nos hace llorar amargamente, como cuando Pedro se arrepintió de haber negado al Señor Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice 2 Corintios 7 al 10 y habla acerca del arrepentimiento. Y dice la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, estos versículos nos enseñan que hay dos tipos de tristezas después del arrepentimiento. La que viene de Dios, que está inherentemente enfocada en Él, es decir, nos duele haber pecado contra Él,
haber quebrantado su ley, que es santa, justa y buena, haber dañado nuestra relación con Él. En cambio, el arrepentimiento falso está enfocado en el ser humano, en las consecuencias que recibirá debido a su pecado. No le importa que ofendió a Dios, solo se preocupa que va a tener que sufrir y pagar las consecuencias. Esa es la diferencia entre un arrepentimiento genuino y uno falso. Y me gustaría compartir una experiencia que yo tuve después de aprender esta verdad y cómo esto me ayudó a discernir si yo en verdad me estaba arrepintiendo de verdad de mis pecados o simplemente era un arrepentimiento falso. Y en una ocasión pequé contra mi hijo. No recuerdo exactamente qué fue el pecado que cometí, quizás perdí la paciencia, no lo recuerdo, pero recuerdo que sí me dolía mucho y estaba llorando desesperada y no sabía qué hacer, solamente quería ir a la presencia del Señor. Entonces corrí y me encerré en mi walk-in closet, que es lo que usualmente hago cuando voy a orar o cuando quiero estar con el Señor a solas. Y entré y empecé a pedirle perdón al Señor por lo que había sucedido. Pero recuerdo que de repente recordé esta enseñanza y me di cuenta que mi arrepentimiento era falso, porque solamente estaba pensando en las consecuencias que eso podía tener. Solamente pensaba en que mi hijo em, podía sentirse mal, en que mi hijo podía resentirse conmigo y realmente no me estaba doliendo haber ofendido al Señor. Entonces cambié mi oración y le dije, Señor, cambia mi corazón, porque no me estoy arrepintiendo genuinamente. Necesito que tú me concedas el arrepentimiento. Y le confesé la verdad y le dije, Señor, tengo temor de las consecuencias de mi pecado, pero no me duele haber pecado contra ti. Y, y me pareció maravilloso haber entendido la diferencia entre un arrepentimiento falso y uno genuino, porque eso nos ayuda a examinar nuestros arrepentimientos y darnos cuenta si realmente son verdaderos y son falsos. Y esto, mi amada hermana, también te puede ayudar a ti a hacer una oración más bíblica. Si tú encuentras que tus arrepentimientos de pronto no son verdaderos porque no te ha dolido ofender al Señor, no te ha dolido faltar a la ley del Señor, sino que te duele que vas a tener que sufrir consecuencias más que haber ofendido a Dios, entonces el arrepentimiento es falso y necesitas pedirle al Señor que te conceda el arrepentimiento genuino de ese pecado para que entonces puedas crecer. Ahora, vamos a ver 7 señales de un arrepentimiento verdadero. Número 1. Consideramos el pecado con mayor seriedad. Es decir, cuando verdaderamente nos arrepentimos, nuestra actitud hacia ese pecado cambia y no lo consideramos justificable o aceptable, sino al contrario, tenemos el deseo de alejarnos de él y eliminarlo de nuestra vida tan pronto como sea posible. Número 2. Estamos impacientes por confesar nuestro pecado. Cuando de verdad nos hemos arrepentido, queremos correr a confesar nuestro pecado delante del Señor, pedirle perdón a Él y a quien hayamos ofendido, confesarlo a cristianos maduros para que nos ayuden a vencerlo en oración y que el pecado quede lo más expuesto a la luz para que pueda ser eliminado por completo. Recuerde que la Biblia enseña que el que encubre sus pecados no prosperará. Eso incluye confesarlos a medias o no llamar al pecado por el verdadero nombre. Es decir, a la envidia, envidia, al orgullo, orgullo, a la inmoralidad sexual, fornicación y así, etcétera, etcétera, etcétera. Número 3. Crece nuestro odio por el pecado. Cuando comenzamos a ver nuestro pecado como Dios lo ve, nuestro aborrecimiento hacia el pecado crece y nuestro amor por el Señor y su santidad aumenta. Ya no podemos verlo como antes, odiamos la manera en que deshonra a Dios.
Número 4. Tememos a Dios más que a las consecuencias. Si nos arrepentimos de verdad, el temor a Dios será más grande que quedar expuestas. Vamos a temerle más a Él que a lo que otros pueden pensar o a las mismas consecuencias del pecado. Desarrollamos una admiración reverente y mostramos un respeto absoluto por su santidad y justicia. Número 5. Deseamos una relación cercana. Cuando realmente estamos arrepentidas, deseamos que nuestra relación con el Señor sea mucho más profunda y que nada se interponga en ella. Deseamos que todos los obstáculos sean removidos a fin de experimentar más intimidad con Él. Número 6. Crece nuestra pasión por Cristo. Cuando confesamos nuestros pecados con frecuencia, de una manera real y genuina, nuestra pasión por el pecado crecerá. Nuestros corazones desbordarán de gozo y gratitud y nuestro anhelo por conocer más a Cristo en su palabra también crecerá, al igual que nuestro deseo de darlo a conocer hablando acerca de Él y predicando su evangelio. Y número 7, deseamos arreglar las cosas. La restitución no siempre es posible, pero si en verdad nos hemos arrepentido, buscaremos la manera de hacer justicia a quien hayamos agraviado. Hermanas, esta es una buena manera de discernir si nuestro arrepentimiento es genuino o falso. Le animo a que escriba cada una de estas señales y medite si en verdad sus arrepentimientos están siendo verdaderos o están siendo falsos. Y para concluir, mi amada hermana, quiero animarte a que no permitas que la falta de confesión de tus pecados te hunda como le sucedió al buque coreano Sewol o como le sucedía también a las mujercillas en Éfeso. Te animo a que confieses tus pecados a diario y frecuentemente, tanto al Señor como a quien has ofendido. Así como es más fácil mantener limpia una casa cuando se tiene el hábito de recogerla a diario, así también es más fácil confesar nuestros pecados a diario y no permitir que estos se acumulen y hagan de nosotras mujeres débiles, mujeres cargadas de pecados, sino por medio de la confesión podamos experimentar la verdadera libertad y fortaleza que solo Cristo trae. Hermana, si llevas años luchando y confesando el mismo pecado una y otra vez, déjame decirte que muchas veces la restauración puede ser un proceso largo. A veces el Señor está interesado en moldearnos durante ese proceso, pero el Señor es fiel y poderoso para cambiar al peor de los pecadores. Si lo ha hecho conmigo muchas veces, estoy más que segura que lo puede hacer contigo. Así que no te rindas, mi hermana. Haz de la confesión un hábito y verás cómo a la larga te conviertes en una mujer verdaderamente fuerte. Ánimo, mi hermana. Y si esta lección ha sido de bendición para tu vida, te animo a que lo compartas con otras hermanas, nos dejes tu comentario de qué te ha parecido y puedas nuevamente te extiendo la invitación a suscribirte a nuestro canal, actives la campanita de notificación para que sepas cuando hemos subido el siguiente video. Mi amada hermana, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.